Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12 y versículo 21, donde dice: que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado, y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Comienza diciendo este versículo: que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros. El temor aquí, el del apóstol, más que el de los corintios, aunque también podría comprender a ambos. Note que Pablo se refiere a sí mismo al hablar de una segunda experiencia de humillación, ya que las primeras palabras del versículo, cuando dice otra vez, que recuerda una situación anteriormente vivida por él en Corinto. El pensamiento del apóstol se entiende así: me temo que cuando visite otra vez, me humille Dios. La condición de apóstol exigió una intervención anterior contra quien había cometido un grave pecado de incesto, estableciendo la disciplina contra el que había cometido esa maldad. Si bien entonces no estaba presente el apóstol y fue aplicada por la Iglesia, como así señala la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 3 en adelante. Pero, con mucha probabilidad, se esté refiriendo a la visita urgente que hizo a la Iglesia en el tiempo entre las dos epístolas. Las lágrimas fueron la expresión de dolor a tener que actuar de aquella manera, ya que esas mismas lágrimas siguieron a la carta que les había enviado por medio de Tito, cuyo objetivo era que los que estaban practicando el pecado en ella se arrepintiesen, como señala el capítulo 2, versículos 3 y 4. Y el apóstol advierte del problema que podría seguir a su visita, rogándoles que se produzca un cambio de actitud de modo que evite la acción disciplinaria. Capítulo 10, versículos 1 y 2. Sigue diciendo este versículo: y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado. La disciplina sería acompañada de lágrimas. El padre aplica la disciplina y lo hace con tristeza intensa. Y es la tristeza de ver a sus hijos inmersos en el pecado, al tiempo que le impide otra cosa que no sea la aplicación de disciplina. El amor sincero es el que corrige y lo hace sin pasar por alto el pecado, pero dando siempre opción al cambio del que peca. Aunque ciertamente aplicar la disciplina es motivo de tristeza para quien lo tiene que hacer, la idea más precisa aquí es que él lloraría por quienes hace tiempo que habían haberse arrepentido y sin embargo no lo hicieron. Es decir, había allí quienes habían pecado en el pasado y no se habían arrepentido de su pecado. Sigue diciendo este versículo: y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Había allí pecados que persistían, mencionando 3 de ellos, que ya han sido puestos de manifiesto anteriormente y especialmente también en la primera epístola. Y el primero que menciona es el pecado de inmundicia, ya que había quienes no se habían arrepentido de la inmundicia que practicaban. Note que este pecado está relacionado con todo tipo de suciedad moral que incluye pecados groseros, y es en general dar rienda suelta a prácticas
licenciosas propias del pecado, como señala Romanos capítulo 1 y versículo 24, ya que es la consecuencia de la vanidad del comportamiento humano, permitiendo que se manifieste en toda la dimensión la concupiscencia de sus corazones. El sentido de la palabra adquiere en Pablo el de una acción desordenada, buscando la satisfacción de las perversidades personales aún a costa de los demás. Note que en estas manifestaciones la sexualidad está presente, no en el sentido positivo de lo que ello significa como un don dado al hombre, sino como algo que conduce al comercio carnal entre personas, expresado especialmente en relaciones íntimas fuera del matrimonio. El término tiene en Pablo el sentido primario de desorden, confusión. Esencialmente denota un sentido de suciedad, tanto físico como moral, que implica por otro lado el hecho de la sensualidad y de las falsas doctrinas unidas frecuentemente a ella. Y en general se trata también de todo pensamiento moralmente corrompido, deseos, conversaciones, lascivas, etc. Aunque por otro lado no implica necesariamente la comisión del pecado sexual, incurre en la falta moral que lo propicia. Y un elocuente ejemplo de la inmundicia está expresado por Jesús en el Sermón del Monte, al referirse a desear la mujer del prójimo, que convierte el deseo impuro en pecado potencial. Mateo capítulo 5 y los versículos 27 y 28. Es por tanto una manifestación de insensibilidad espiritual. Efesios capítulo 4 versículo 19. En segundo lugar, está citando la fornicación. Sin duda, los pecados relacionados sexuales ilícitas que se practicaban en Corinto, ya que algunos de ellos eran sumamente graves, como era el caso del insecto, actuando Pablo en disciplina y entregando a Satanás al perverso para la destrucción de la carne. Primera carta a los Corintios, capítulo 5 y los versículos 3 al 5. En la epístola anterior, el apóstol afirmó: «De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación». Si el caso del insecto podría muy bien ser el único en esa forma, la fornicación estaba presente en miembros de la Iglesia. Note que las costumbres licenciosas de los corintios romana no habían sido limpiadas totalmente, a pesar, por otro lado, de la enseñanza del apóstol Pablo y de sus advertencias apostólicas. Por otro lado, la palabra fornicación tiene un amplio alcance que comprende todo aquello que es moralmente reprobable y pecaminoso en las relaciones de la intimidad sexual, ya que este pecado puede comprender aspectos como por ejemplo la prostitución y en general cualquier actividad carnal ilegítima. Por otro lado, también el adulterio es una manifestación de la perversidad en las relaciones íntimas contraria totalmente a la voluntad de Dios, manifestando la gravedad del quebrantamiento del pacto sagrado del matrimonio e incurriendo en perjurio delante de Dios, ya que el matrimonio es considerado como un pacto hecho ante Él. Proverbios capítulo 2, versículo 27. El matrimonio, note que es un estado sometido a juramento, como señala Deuteronomios capítulo 6, versículo 13. Y el juramento trae como consecuencia colocarse voluntariamente bajo maldición por incumplimiento.
Dios, como garante del pacto matrimonial, es testigo de cargo contra el que quebranta el comportamiento, como señala Malaquías, capítulo 2, versículos 13 y 14. También la fornicación está abarcando en general las relaciones sexuales prohibidas por diferentes causas, como por ejemplo señala Mateo capítulo 5, versículo 32, Hechos de los Apóstoles capítulo 15, versículo 20 y Primera de Corintios capítulo 5, versículo 1. Las prácticas sexuales condenadas por la Escritura eran habituales en el mundo romano, hasta el punto que se consideraba como un vicio represible, salvo que se cometieran excesos o aberraciones. Por tanto, Pablo no podía sino, por otro lado, advertir de que tendría que recurrir a la disciplina de quienes no se hubiesen apartado de ese pecado, porque sobre la fornicación y por tanto sobre los fornicarios pesa el juicio de Dios. Hebreos capítulo 13, versículo 4. Y como se ha considerado anteriormente, el sentido de fornicación en la Biblia tiene una extensión genérica, superior al pecado de adulterio, que no se limita a la relación ilícita fuera del matrimonio de personas solteras, sino que abarca un campo mucho mayor de aceptaciones. Fornicación aquí tiene que ver con los aspectos y pecados que contaminan la relación matrimonial. Sin duda, el hecho puntual de intimidad entre personas solteras fuera del matrimonio debe entenderse comprendida también aquí, ya que cualquier intimidad fuera de la relación matrimonial es pecado. Y es sumamente grave esta situación, ya que conforme a la enseñanza del apóstol, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas capítulo 5, versículo 21. Téngase en cuenta que la santidad no es una opción de vida para el creyente, sino el único modo de vivir la vida cristiana. Por otro lado, también está mencionando la lascivia. La vida ajena a Dios se hace disoluta y se entrega al desenfreno moral, ya que el concepto de lascivia es mucho más que el libertinaje sexual. Es la entrega a una vida voluptuosa en la que una de las expresiones son las perversiones sexuales. En buena medida se explica esta situación por el apóstol cuando escribe a los romanos y le dice: por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Romanos capítulo 1 y versículo 24. Los corazones insensibles a la voluntad de Dios son sensibles, sin embargo, a las pasiones pecaminosas, a causa precisamente de las conciencias cauterizadas. Primera carta a Timoteo, capítulo 4 y versículo 2. En este caso, nada les redarguye en cuanto al pecado, ya que las vidas endurecidas se entregan a inmoralidad, practicando responsablemente el pecado en sus más aberrantes maneras, y además entregándose con avidez a prácticas de la impureza como consecuencia de una mente que no está controlada y sujeta al Espíritu Santo de Dios, por lo que pueden llegar a hacer cosas que no son convenientes. Manifiesta, por tanto, el desenfreno, la indecencia, las prácticas inmorales en el alto grado. Por otro lado, el apóstol Pedro relaciona la lascivia con la conducta perversa y desvergonzada de los que vivían en Sodoma y Gomorra, como señala la segunda carta de Pedro, capítulo 2
y versículo 18. ¿Eran creyentes los que estaban en esa situación pecaminosa? Algunos consideran que no, y que simplemente estaban entre los creyentes. Pero por otro lado no hay ninguna base bíblica para poderlo así afirmar. Además, Pablo enseñó que él no disciplinaba a los de afuera, esto es, a los del mundo, sino a los creyentes. Pero con todo es bueno pensar en la advertencia que el apóstol Juan hace para quienes viven practicando el pecado, afirmando que el que lo hace así no ha nacido de nuevo. Primera carta de Juan, capítulo 3 y los versículos 6 al 9. Note que un creyente puede caer en el pecado una o varias veces, pero otra cosa es que se sienta satisfecho practicando habitualmente el pecado. Los detractores de Pablo le acusaban de incapacidad para actuar con firmeza, que sólo era fuerte en sus escritos, pero sin embargo no en sus acciones, como señala el capítulo 10, los versículos 10 al 11. Con la actuación que anuncia para su próxima visita, este argumento caería por su propio peso. Note que hay dos conclusiones prácticas al final del comentario de este capítulo, ya que Dios llama a cada uno de nosotros a la humildad como camino abierto para ser bendecidos, ya que Él, es decir, el Señor, da mayor gracia, pero lo hace solo con aquellos que son humildes. Las dificultades, los problemas y conflictos, note que son resueltos por Dios en provisión de su gracia. Y del mismo modo, el poder para un ministerio eficaz depende totalmente de la gracia divina. Por esa razón decía el apóstol a su colaborador e hijo espiritual Timoteo: esfuérzate en la gracia. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Pero también la Escritura advierte que una vida en el orgullo y la altivez trae la consecuencia de la acción disciplinaria de parte de Dios, que resiste a los soberbios. Y esta es la advertencia bíblica, ya que ciertamente Él encarnecerá a los encarnecedores y a los humildes dará gracia. Proverbios capítulo 3, versículo 34. Estos son aquellos a quienes Dios niega su gracia, mientras ellos persistan en su arrogancia e insolencia personal, ya que el Señor afirma que no sufriré al del ojo altanero y de corazón vanidoso. Salmo 101, versículo 5, la segunda parte. También el profeta anuncia que Dios actúa sobre todo soberbio, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Isaías capítulo 2, versículo 12. Mientras que Dios, por otro lado, salvará al pueblo afligido, humillará a los ojos altivos. Salmo 18, versículo 27. Los que viven en la iglesia de esta manera, es decir, orgullosos y engreídos, deben comenzar a reflexionar sobre la acción divina a la que están enfrentados, ya que es necesario recordar que antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Proverbios capítulo 16, versículo 18. Pero el que resiste al orgulloso da gracia a los humildes. Santiago capítulo 4, versículo 6. Note que los humildes son los que, sin fuerzas propias, confían solo en la de Dios y se someten incondicionalmente a Él. También son aquellos a quienes Jesús llama
pobres de espíritu. Mateo capítulo 5 versículo 3. El corazón humilde es lo único que Dios acepta, como afirma el profeta cuando dice: miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Isaías capítulo 66 versículo 2. El humilde es el único que puede experimentar la libertad del yo crucificado. Gálatas capítulo 2 versículo 20. Ya que la bendición de Dios es sólo para el que se considera a sí mismo insuficiente y descansa además en la gracia divina, reconociendo que el poder viene y está en el Señor. Este es el que puede decir, aún en medio de las situaciones adversas: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses capítulo 4 versículo 13. Y una segunda conclusión práctica tiene que ver con el compromiso de santidad en la vida cristiana. El creyente tiene la responsabilidad de vivir santamente en todos los aspectos de su vida, como así nos enseña la primera carta de Pedro, capítulo 1 y los versículos 14 al 16. Las demandas de la vida de santificación son superiores a cualquier capacidad humana para producirlas o realizarlas, de manera que el que quiere estar en santidad y vivir de ese modo, tiene necesariamente que andar en el Espíritu. Gálatas capítulo 5 versículo 16. Por otro lado, la vida permisiva de nuestra sociedad está generando un relativismo pleno en la vivencia de la ética cristiana, ya que muchos de los pecados manifestados en la palabra de Dios son considerados por algunos como asuntos del pasado, que no tienen razón de ser denunciados en este mundo actual. La permisidad en relaciones íntimas trae también como consecuencia una degradación de la vida santa, pero algunos entienden que las formas de la sociedad de hoy las permiten. Es por eso que este capítulo está llamando a la disciplina personal de cada uno de nosotros, de modo que se produzca una verdadera limpieza espiritual que permita la comunión con Dios y el crecimiento espiritual de su pueblo, como así nos enseña Hebreos capítulo 12, versículo 10, la segunda parte. Pero en cualquier caso, todo cuanto se haga en la Iglesia, tanto de relación como de corrección, ha de ser basado en el amor. Primera de Corintios capítulo 13. Ya que una corrección sin propósito es tolerancia, y también una reprensión sin amor es castigo. Por tanto, la disciplina debe de ir acompañada de lágrimas en el corazón del que la ejerce, porque no se trata de exhibir el poder de la autoridad, sino la restauración de una oveja que se ha perdido. Y voy concluyendo con esto. Lo que Pablo esperaba no encontrar en Corinto en su tercera visita, como señala el capítulo 12, versículo 20, se describe en el capítulo 12, versículo 20 y 21. Pasionalismo e inmoralidad era lo que iba a encontrar. Por tanto, lo que supone que los corintios, por otro lado, no querían de ningún modo que él estuviera en esa visita, como se afirma más adelante en el capítulo 3 y los versículos 1 al 4, ya que es alguien que administra la disciplina. Note que su propósito, al expresar estos temores sobre su próxima visita, fue alentar un cambio de actitud y comportamiento antes de su llegada. También, el arrepentimiento es un cambio de voluntad, producido por la tristeza de haber pecado en contra de Dios, y que produce además
una reformación de vida. Es por eso que Pablo, él temía que en algunos no se hallara arrepentimiento para cuando él volviera a ellos. Note que la inmundicia representa toda forma de impureza sexual, la fornicación la forma usual de ella y la lascivia el libertinaje o exceso en la práctica. Amigo y amiga oyente, este mismo Dios que aborrece el pecado en los tiempos del apóstol Pablo, hace ya 2000 y pico de años, es el mismo Dios del día de hoy, que llama a las personas a través del Evangelio a que vengan al arrepentimiento. Es por ello que, amigo y amiga oyente, si tú practicas una de estas cosas, ahora es el momento en que tú vengas en arrepentimiento al Salvador Jesucristo y le pidas perdón, para que así Él pueda perdonarte y darte salvación y vida eterna, creyendo por fe en su obra redentora. Ora conmigo si nunca antes la has hecho y repite esta oración que yo voy a estar haciendo y di: Señor Jesucristo, en verdad, hasta ahora he estado practicando alguna de estas cosas. Te las confieso y te pido perdón por todos mis pecados que he cometido. Quiero vivir una vida limpia de toda contaminación e inmundicia. Te abro mi corazón y te acepto a ti, Señor Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.